Adolfo quiso que yo compartiera un tema este día, esta noche. O sea que vamos a tratar de imitarlo lo más posible para que se lleven algo, ¿no? Como ustedes ven el título ahí, el tema es sobre la sabiduría de Dios, que es conforme a Dios. Normalmente cuando uno oye sabiduría, de una vez lo asocia con conocimiento, ¿no verdad? Con capacidad de asimilar ese conocimiento. Y normalmente la sabiduría que tiene el mundo viene asociada solamente limitado al ámbito físico. ¿Qué quiere decir el ámbito físico? Bueno, que ellos estudian la naturaleza y absorben de la naturaleza conocimiento y de ahí toman decisiones. Pero la sabiduría que viene de Dios es más amplia. Entonces, Padre, venimos delante de ti, Señor, aquí reunidos, a hablar de este tema, Señor. Cuando me permitiste ver lo que veremos y ver el valor que tú le das a la sabiduría, Señor. Te pedí que me llevara hacia escudriñar un poco más sobre ella. Pues si tú le das un peso de valor muy importante para nuestra vida, así quisiera transmitirle yo ese conocimiento que me permite recibir cada uno de mis hermanos para que haga también buen uso de ella. Te pido, Señor, que declare este tiempo la buena parte. Yo me presento delante de ti para que perdone mis pecados, me santifique y me purifique, Señor. No soy digno, Señor, de tan siquiera transmitir tu palabra, pero por los méritos de Jesucristo tú me santificas. Así santifica a cada uno de los que estamos aquí, los cuales te pido que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para que pueda ser absorbida lo más posible y que más que yo sea tú que lo haga a través de mí. Yo solo soy un instrumento de tus manos. En el nombre de Jesús. Lo primero que yo quiero ver, antes de entrar a cómo nosotros tenemos acceso, según Dios, a la sabiduría, vamos a ver qué beneficio tiene. Pues si no me trae beneficio, yo no pierdo el tiempo en escudriñarla. Cuando yo vi esos versículos que vienen ahora, realmente me di cuenta el valor que hay en ella. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Cuando uno ve eso, definitivamente, yo no sé qué ustedes opinan, pero para mí es bastante valiosa lo que ella suple. Al punto que, fíjense bien que dice ahí, y todo lo que puede desear no se compara con ella. Ponga ahí lo más grandioso que usted desearía tener, quitando claro a Dios y la salvación, y dice, no se compara con ella. Entonces, antes de yo dirigir hacia el proceso de cómo se obtiene, según Dios, esa sabiduría, gracias. Yo quiero que estemos de acuerdo todos de que es algo sumamente valioso, lo que Dios nos está dando con ella. ¿Cómo conseguimos la sabiduría? Vemos que en la Biblia, en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no dice que esa es la sabiduría. Lo está diciendo es el principio. No está diciendo que de alguna manera el temor a Jehová se convierte en como esa compuerta o ese inicio
que nos va a permitir llegar a la sabiduría que Dios quiere darnos. No se preocupe, va a haber muchas palabras media ahí, pero después, gracias a Dios, va a haber un ejemplo donde vamos a ver exactamente cómo es que conseguimos sabiduría. Entonces, la segunda pregunta que viene, ¿no verdad?, es ¿qué es el temor de Jehová? Entonces vemos que dice en el proverbio, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si andamos buscando eso que está, ¿no verdad?, en amarillo, entender el temor de Jehová, necesitamos desarrollar lo que está antes. Porque dice en el 5, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos pasar por un camino donde uno, si se fija en el primero, dice, hijo mío, si recibieres mi palabra y mi mandamiento guardares dentro de ti. Lo primero que Dios nos está diciendo aquí, para llegar a tener esa sabiduría, necesitamos recibir su palabra. La sabiduría de Dios viene a través de su palabra. No importa que yo me crea un sabio, que sepa mucho de astrología y de muchísimas cosas extrañas, nunca me va a llevar a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios trasciende el ámbito físico, trasciende más allá de lo que todavía podemos pensar. Entonces nos está dando la primera característica o elemento que nos aconseja es recibir la palabra. Y el segundo, cuando dice guardarla dentro de ti, ¿dónde usted cree que la está guardando? En el corazón. Entonces el elemento de guardarla en el corazón, ¿para qué Dios quiere que sea guardada en el corazón? De alguna manera, como nos ha enseñado el Señor, del corazón salen los pensamientos, las intenciones. Entonces Dios ya nos va aconsejando, nos diciendo, mire, esa palabra no la entre aquí y cuando te vaya por ahí la olvide. Guárdala, pero no la engavete. Guárdala en tu corazón. ¿Dónde? En el lugar correcto para en el momento que se necesite poner en práctica esté ahí. Y para que nuestra voluntad esté sujeta a esa palabra y esté en el corazón, como veremos, que es el consejo que da por la prudencia. Entonces, dice después, haciendo estar atento tu oído a las sabidurías. Primero dice ahí, atento a la sabiduría. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Lo veremos cómo es que uno va a absorber el conocimiento de la sabiduría que Dios da. Entonces dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ese otro elemento importante que se va a ver. Una vez que tú tienes el conocimiento que Dios te da, tú tienes que obrar con prudencia a partir de ese conocimiento. Tú no puedes tener conocimiento y vivir y hacer como tú entiendas, como te parezca, sino conforme al conocimiento revelado, que es la sabiduría que Dios te ha dado a través de la palabra. Pero vuelvo y lo digo, aunque se vea así, en el ejemplo se va a entender mucho mejor. Entonces después nos aconseja, dice, que si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, vuelve y hace énfasis con la prudencia, y dice, si clamares a la inteligencia, si ustedes se fijan abajo, ustedes se fijan aquí abajo, ¿quién es que suple la sabiduría? ¿Y qué más suple? Conocimiento, inteligencia. Entonces ese es el elemento que vamos a ver. La inteligencia, en este caso, es la correcta o mejor aplicación del conocimiento recibido. Si tú adquieres sabiduría,
puedes tener el conocimiento correcto, pero no necesariamente sepa cómo implementarlo en tu vida. ¿Me siguen? Ok, entonces, si venimos, entonces aquí dice que entonces entenderemos, cuando se haga eso, y lo vamos a ver en el ejemplo ahorita, cómo es que nosotros entendemos el temor de Jehová. Y dice más abajo, como acabamos de ver, porque Jehová es que da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué quiere decir? No hay forma de yo lograrla sin Él. No hay forma de yo lograrla sin como Él dijo que se consigue. No importa que yo haga lo que sea, si yo no, a través de sus palabras, no absorbo el conocimiento que Él me quiere dar, yo no voy a tener jamás temor reverente, y si ese es el principio de la sabiduría, menos voy a absorber la sabiduría, ¿ok? Ok, entonces, los que tengan Biblia, espero que sean casi todos, ¿no, verdad? Si no, se lo voy a decir a Belardo. Los que tengan Biblia, esos versículos, déjenlo a mano. Porque, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros vamos a tomar unos versículos y le vamos a hacer ese análisis. Nosotros le vamos a pasar esa radiografía de ese análisis a ese versículo con respecto a algo que Dios nos recomienda que hagamos. ¿Qué yo quiero que aprendamos con eso? Que cuando ustedes vean cómo se hace, eso mismo que usted va a aprender, se lo va a aplicar a cualquier otro versículo que en su vida llegue como una enseñanza de parte de Dios. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que tengamos esta radiografía, este elemento, así mismo vamos a ir trabajando. ¿Ok? Dice aquí, por ejemplo, vamos a coger esos versículos. Dice en Lucas 6, 37, 38, no juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no serás condenado. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque, oigan bien, con la medida, misma medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros vamos a sacar ahora la sabiduría y el conocimiento a partir de esos versículos. Le vamos a aplicar, pero tenemos que entender un fundamento que estamos partiendo que Dios dice ahí. Resumiendo, Él está diciendo, como tú hagas, permitiré que te hagan a ti. ¿Me están siguiendo? Si juzgo, seré juzgado. Condeno, seré condenado. Murmuro, seré murmurado. Ayudo, seré ayudado. Misericordia, recibiré misericordia. ¿Ustedes lo están viendo? O sea, lo primero que Dios nos está planteando, un fundamento de una ley, que te guste o no, se va a cumplir en tu vida. ¿Estamos claros? Ahora, ya recuérdense ahora, porque como vamos a ir desbaratando este conocimiento basado en los versículos anteriores, recordemos que este es el análisis que estamos haciendo. Resumido, como yo hago, Dios me permitirá que me hagan a mí. ¿Ok? Bien. Entonces, pasamos ahora. Lo primero es, que como decía en el otro, ¿verdad? En el proverbio que estamos analizando, lo primero que decía era recibir la palabra y guardarla en el corazón, ¿verdad? Entonces, lo primero que todos sabemos es, la escucho entendiéndola, ¿ok? ¿Y qué aprendo? Por ejemplo, vamos a suponer, no debo juzgar, no debo murmurar. Eso me lo está diciendo Dios. Bien, entonces, la atesoro luego con el propósito de ponerla en práctica. No la oigo aquí, me voy y yo ni me acuerdo después que hablaron. No, hay problema ahí. Necesito oírla y decirle, wow, pero mira lo que acabé de aprender, la voy a tener ahí. ¿Para qué? Para cuando se presente la situación, yo filtrar mis pensamientos, mi idea, mi voluntad, conforme a lo que he aprendido. Entonces, si no la tengo pendiente, no la pondré en práctica. Entonces usted no puede esperar sabiduría, porque ya en el inicio usted está mal. Usted es un oidor de la palabra, pero no hacedor de ella.
Y si es un oidor y no hacedor de ella, pues sencillamente no va a obtener nada. ¿Estamos claros? No quiero hacer sentir mal, le estoy tratando de decir la realidad de lo que ocurre. Entonces, el otro elemento, estar atento tu oído a la sabiduría. Entonces, cuando veo que se cumple su palabra, vamos a suponer, yo vi ese versículo, salí de aquí y dije, wow, mira, yo seré tratado como yo trato. Entonces, de repente, cada uno de los que está aquí ya tiene que empezar a pensar para sí mismo. Y a lo mejor se puede encontrar, dirá, wow, pero yo tengo un jefe que me tiene ahí, me apresiona, me hace esto, me hace lo otro muchas veces. Y que uno comienza a asimilar la sabiduría, decir, ven acá, pero cuidado si es que yo estoy siendo tratado como yo trato. Y a veces oramos para que las circunstancias se nos cambien a nosotros, de mí, de lo que pasa hacia mí. Y yo me he puesto a pensar que esa circunstancia puede estar dada por lo que yo hago de mí hacia el otro. ¿Me están siguiendo? Y en ese momento, cuando yo aplico el conocimiento y comienzo a analizar, digo, ven acá, pero déjame observar. Y cuando yo me pongo a pensar en un momento dado, vengo y trato mal a una persona, juzgo a uno, que sé, ok, me pongo a murmurar, y después yo hago así, tengo que tenerla presente y decir en ese momento, oh, pero ven acá, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y en ese momento tú vas a entender qué pasa en tu vida. Yo veo personas que están orando para que el Señor cambie esa persona que con respecto a mí, que me maltrate y que yo cuánto, y esto y lo otro. Pero sabe Dios tú, quién tú maltratas más adelante. Y Dios lo que está haciendo es justicia. Porque Dios quiere que te maltraten. No, Dios no quiere que maltraten. Dios lo que quiere es enseñarte misericordia. Cuando tú sientes el sufrimiento del maltrato, tú vas a poder entender cómo tú le haces a otro que también sufre. ¿Me siguen? Entonces, en ese momento, yo pongo aquí, aunque se haga la mala elección, Dios espera que yo haga la buena elección. Pero aunque yo la haga mala, fíjense lo importante de tener pendiente la palabra, guardar en el corazón y tenerla pendiente. Que aunque yo hice lo incorrecto, y en ese momento hice y jugué a alguien que se después recibí el mismo trato, aunque hice lo incorrecto, pero lo que a Dios le interesa es que yo adquiera sabiduría. Y en ese momento yo me dé cuenta y diga, wow, mira, lo hice mal, pero ya entiendo por qué me pasa a mí. ¿Me siguen? Aunque no hice, yo debía haber no murmurado. Pero como murmuré y después me pasó a mí, ya entonces, aún en mi falla, Dios me permite que recibir una bendición de conocimiento, de sabiduría. Entonces, en ese momento, solo adquirirán sabiduría los que estén atentos a ella. ¿Dónde se va convirtiendo en una sabiduría? Porque tú oíste un conocimiento, pero cuando tú lo pusiste en práctica y te pasó a ti, tú ves que se aplica y tú dices, espérate, déjame ver. Entonces tú te das cuenta y se cumple. Cuando tú digas, pero es verdad, se cumple. ¿Qué te está aportando Dios? Que es real. Que ya no es un conocimiento que se te quedó en la mente y se fue, sino es algo que tú vas a necesitar tenerlo en cuenta para cambiar tu vida. Si tú quieres mejoría sobre ti, comienza a hacer mejoría sobre el otro. ¿Estamos de acuerdo? No hay pregunta, ¿va bien? Entonces, si no comparo mis resultados con la palabra, no podré recibir sabiduría. ¿Cuál es la táctica? ¿Ustedes se acuerdan del el sembrador? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿No? Lo han oído todo. ¿Cuál es la primera táctica del enemigo? La del camino. Cuando viniera el conocimiento de ustedes, dice, no la entiendan. Si lograron eso, ya él no tiene que hacer más nada, él ganó. Porque ¿qué tú vas a aplicar? ¿Qué vas a poner en práctica si no lo entendiste? Por eso cuando estamos oyendo la palabra,
Viene pensamiento de esto, mira, en la casa de esto, se me quedó, eso, aquello, mira, me siento así. ¿Por qué? Porque no quiere que entienda la palabra. Si no la entiende, nunca va a poner en práctica. ¿Qué va a poner en práctica? Él no sabe qué va a hacer. Entonces yo necesito siempre comparar la palabra con esa vivencia de lo que tengo por el conocimiento que recibí. Aunque lo haga mal, aprendo, y aunque lo haga bien. ¿No se le parece a algo eso? El árbol que Dios puso, conocimiento de la ciencia del bien y el mal sigue siendo delante de nosotros nuestra vida. ¿Tú qué haces? Tú eliges y tú traes tu consecuencia. Entonces, el otro elemento que tenemos es inclinar a tu corazón y también dice, y diré tu voz a la prudencia. Entonces, prudencia dice cautela, sensatez, buen juicio. ¿Por qué me está diciendo, por qué entonces dentro de la sabiduría entra el elemento de la prudencia? Porque fíjense cómo dice cautela, sensatez, buen juicio. ¿Qué Dios quiere? Que en el momento que yo tengo el conocimiento, entonces yo debo actuar conforme a él. ¿Cuál es la prudencia? Yo saber que no debo juzgar, si no quiero que me juzguen. Inclinar, fíjese que dice primero el corazón. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que empezar a ser prudente desde el momento que se formula la posibilidad de juzgar, que es el caso que estamos poniendo. Por eso dice, inclina tu corazón a la prudencia. Tú llegas, inclina, y en ese momento tú llegas y estás rodeado de individuos que están murmurando ahí y tú te metes en el medio, te va a haber fogueado por eso también, con deseo posiblemente de también dar tu opinión y caer en juicio. Y en ese momento, cuando tú vas a caer en juicio, dice, inclina tu corazón. Cuando llegue el pensamiento, prudencia. Pero fíjate qué interesante, dice, y habla también, diere tu voz. Inclina tu corazón, diere tu voz. ¿Qué quiere decir? Agarra antes y cuida lo que va a salir de ti conforme a la prudencia que debe tener. Córtala de inicio o córtala cuando te vaya a manifestar. Porque yo entrar en juzgar, ¿qué estoy siendo? Imprudente. ¿Estamos claros? Por eso es que no importa el conocimiento que tú recibas, si no introduce la prudencia, va a tener conocimiento y va a tener los resultados muchas veces negativos y van a permanecer en tu vida por falta de prudencia. Entonces, clamares después dice a la inteligencia. Entonces, en este caso dice inteligencia, habilidad, destreza, capacidad de resolver problemas, etc. Entonces, ¿cómo consigo la inteligencia? Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento en la inteligencia. Entonces, la inteligencia nos dará la capacidad de hacer una buena implementación de la sabiduría recibida. Pero dice ahí, clamares. ¿Se acuerdan? Proverbio, cuando estuvimos leyendo, decía un punto, clamares a la inteligencia. ¿Qué Dios nos está diciendo ahí? Pide a Dios que te dé esa capacidad para tú saber implementar correctamente. Si tú te ves en un momento dado y estás rodeado de personas, Señor, dame la sabiduría e inteligencia para yo no dejarme envolver de la gente. Dame la inteligencia para yo saber cómo yo implemento, porque tengo el conocimiento. Empezaba por el conocimiento, yo no debo juzgar porque voy a ser juzgado. Debo inclinar a la prudencia en mi corazón. Pero hay veces que necesitamos inteligencia para saber cómo desenvolvernos en ciertas circunstancias, que cuando tú vienes a darte cuenta, caíste otra vez en esa situación. Pero como Él dice que Él da la inteligencia, así como la sabiduría, entonces me toca a mí clamar.
si ese mismo conocimiento que estamos viendo hoy no se implementa de esa misma manera, entonces vendrán esos resultados, pero si ya yo recuerdo, le digo, wow, Dios me va a mostrar, pero yo necesito clamar para que Él me dé la inteligencia, para tener la capacidad, para yo poder hacerlo conforme a su voluntad. Pero no es por hacerlo porque hacerlo por su voluntad, es porque su voluntad es lo que es mejor para mí. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Si me salgo de ahí, no será buena. Nunca me va a agradar al final y no será perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ya pasamos por esa parte de la inteligencia, entonces dice, entonces entenderemos el temor de Jehová. Entonces, al confirmar en nuestra vida que Dios hace cumplir su palabra, nos llevará a vivir con cierto cuidado a tomar nuestras decisiones evitando pecar. Si nosotros vemos, fíjense ahí, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que, oigan bien, su temor esté delante de vosotros, ¿para qué? Para que no pequéis. Entonces ahí usted va a encontrar el eslabón que une, que te va a decir, espérate, pero mira dónde entra el concepto del temor reverente que Dios quiere. Increíblemente, ¿qué se convierte ese temor? Como un ayo que va a venir a nuestra vida para producir sabiduría. Si en ese momento yo agarro y me veo en una situación que tengo ese deseo de murmurar por esa persona, y hasta tú sientes que se merece que murmuren por ella. ¿Te parece, verdad? Entonces, y en ese momento, ¿qué ocurre? Si tú no tienes claro el versículo que te va a pasar a ti, tú le vas a dar para allá con todo. Si ya tú tienes claro que a ti tú vas a vivir por lo que tú hagas, sí, entonces, ¿qué va a hacer? Te va a frenar. Óigame bien, te va a frenar, aunque tu deseo estaba hacerlo. ¿Y qué está haciendo? Es un freno para no pecar. Entonces, mire qué bendición como Dios estructura ese conocimiento. Desde el momento que aunque yo tenía el deseo, lo que no prosiguió a que yo lo hiciera fue que yo no quería que a mí me hicieran eso. Entonces, en ese momento, ese temor reverente es saber que en manos de Dios está en que la consecuencia vengan sobre mi vida. Muchas veces no la permite por su misericordia. Posiblemente si usted es una persona que suele tener misericordia con la persona y se pone a analizar, se dará cuenta que verá que en muchas ocasiones usted no recibió lo que merecía. Aquello malo que le podía haber venido. Porque Dios tuvo misericordia. Porque sin darse cuenta, posiblemente sin haber asociado ese versículo, usted es una persona que tiende a tener misericordia con los demás. Pues Dios dice, recibirá misericordia el que tenga misericordia. Si tú eres fuerte y las cosas salen así, y tienen que ser así, así va a pasar contigo. Tus equivocaciones, Dios va a permitir las consecuencias fuertes a tu vida. Porque en ese momento tú vas a clamar por misericordia a Dios. Porque cuando te vea tú siendo el que te asfixiando en ese momento, tú vas a clamar. ¿Y cuántos no han clamado en situaciones de dificultad? Todos sabemos. Y a veces clamamos misericordia y Dios quiere que la misericordia trascienda más que a mí. Comience yo a observar si de la misma manera yo hago misericordia con los demás. Ustedes recuerdan la de los dos deudores. Vino uno, se le perdonó y ese no perdonó al otro. ¿Y qué hizo Dios? Lo que estábamos viendo el versículo. Le hizo pasar por lo mismo que le hizo al otro. Y al pasarlo, Dios lo hace porque es malo. No, no es malo. Por amor, Dios lo permite pasar en lo mismo, para que aprenda. Por eso Él dijo, aprended misericordia.
Aprenda misericordia. Usted la puede aprender cuando la reciba de Dios, o usted la va a aprender cuando no la reciba también. Porque va a valorarla cuando usted sufra. Y al momento de actuar sobre el otro, de esa misma manera, va a tener conmiseración y compasión. Porque tú sabes que de la misma medida va a ser medido de la misma manera. Entonces, ¿vieron el rompecabezas? Que es lo que debe quedar claro. Fíjense que hasta nos vamos a ir temprano. Pero quería que queden bien claro. Todo esto está condensado de la siguiente manera. Yo vengo y oigo conocimiento de la palabra de Dios. Yo me lo llevo, el conocimiento, y lo aplico en mi vida. La buena aplicación, agregarle prudencia al conocimiento para hacer la buena toma de decisión, y luego posiblemente usted verá como que las cosas se le ponen más fácil, que no son tan difíciles o no son, ya no está tan asfixiado. ¿Y es por qué? Porque Dios nos dio la llave a nosotros. Oye, qué cosa más bella. Yo tengo que ir con miedo de Dios, no. Dios me dijo, Sadi, ahí está la llave. Actúa con el otro, ¿cómo tú quieres que yo haga contigo? Ya, Él me dio la llave. Por eso hay personas que inclusive dice, dad y se os dará. A veces que la persona está en una situación difícil económicamente. Y es el mejor momento para empezar a dar. Cuando usted no tiene. Porque eso es lo que va a abrir la compuerta de que tú vas a ser tratado como trataste. ¿Ok? Entonces, finalmente, al adquirir sabiduría, mira cuántas cosas preciosas Dios nos promete que vendrán a nuestra vida. Si nos vemos ahí, dice, oigan cómo dice el versículo, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. ¿Por qué va a guardarte la discreción? Porque tú sabes que se cumple. ¿Tú entiendes? Y que hay un temor reverente que está ahí, que va a hacer cumplirla. Entonces ya tú no puedes andar como un chivo sin ley. Lo grande de ese conocimiento de sabiduría, que todo el que busca de Dios tienen, todos ustedes son privilegiados, tienen, de recibir la palabra de Dios. Que el que no la tiene, como un científico, imagínense un científico, espérate, que como yo trate, así yo voy a ser tratado, pero tú estás loco, ¿y dónde se mete una probeta para demostrar eso? Y la dureza y no creer en Dios no le va a permitir nunca, sabrá Dios muchos de ellos, cuánto vivirán en su vida aguantando tablazo. Y si la vida se le pudiera hacer diferente, pero no tienen acceso a la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. Entonces tenemos que hacer buen uso de ella. Entonces dice, mira, para librarte del mal camino, O sea, te dice ahí, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Entonces está viendo qué pasa cuando usted absorbe la sabiduría. Para librarte del mal camino. ¿Cuántas decisiones extrañas hemos hecho por no tener eso? La largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. ¿Qué cosa? Eso te trae la sabiduría. Porque tú vas a ser prudente en lo que haces. Porque tú vas a hacer cosas conforme a Dios. Porque tú vas a tener misericordia por el necesitado. Y Dios dice, oh, pero mira, sí, ahí se puede invertir en ayudar a ese que tenga dinero porque sabe ayudar a los que también necesitan. Pero el que agarra para guardar, hay problema, es un antirreino. Hay problema ahí. El que recibe para expandir, entonces está haciendo buen uso del talento que Dios le dio. Entonces, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. No lo digo yo, ustedes están viendo, eso fue Dios que dijo eso. Y dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados. ¿Cuántos de aquí deberían salir ya bienaventurados? Ya ustedes tienen una guía
Ya ustedes saben que cuando vienen aquí a escuchar la palabra, no sencillamente la van a escuchar por oírla. Ah, sí, qué bonita, tú viste qué buena la prédica, sí, me hizo reír, o no. No. Ya usted va a saber que Dios le está agregando un elemento más. Hay una clave, que después yo quiero que ustedes mismos la busquen. En la semilla del sembrador, se recuerda que la primera, los pájaros se la llevan. ¿Qué dijo el Señor? El entendimiento para que no la entiendan. La segunda, hay una clave ahí preciosa, que dice, cuando venga la prueba, óigame bien, pero hay una clave que dice, por causa de la palabra. A mí me pasó algo, que yo llegué ahí porque, llevando a Loma Linda, esa gente me decían algo, que yo decía, ven acá. Me decían, pero cada vez que usted trae algo, al otro día o a los 2 días más, siempre pasa conforme a lo que trajo. Y yo también me quedé, ven acá, ¿cómo va a ser eso? Ellos tenían más que yo en cuenta la palabra, ¿usted me estaba oyendo? Y cuando fui leyendo, vi, wow, y Dios me abrió y me dijo, cuando viene otro peso por causa de la palabra, cuando usted recibe un conocimiento, Dios sabe que lo que va a afianzar la sabiduría en usted, ¿cuál es? La práctica de la palabra. Él es Dios. No tiene que esperar un mes para hacerlo, porque ya se le va a olvidar. Posiblemente pase un día, 2 días o 3 días, y usted va a tener la posibilidad de poner esa teoría en práctica. Y si lo hace, va a adquirir sabiduría, porque va a afianzar el conocimiento teórico y se hará vida en su vida. Amén. Bueno, pues ya eso. Entonces, bendito sea, Señor. Le damos gracias por lo que nos ha permitido compartir en esta noche. Señor, le he tratado de dar de lo que me has dado, Señor. Y te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, para que aún haga buen uso de lo que yo he podido haber hecho, Señor. Que cada uno de ellos tú le agregues al oír el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que el conocimiento que adquieran de aquí en adelante cada día, lo tengan pendiente aplicarlo en su vida. Porque ahí descubrirán que se cumple, que tu palabra es verdad, es verdadera. Y así como aquella parábola que dijiste una vez, que ponía como un símil a aquellas personas, unos lo que ponían en práctica la palabra y otros lo olvidadizo, como aquellas personas que construyeron una en la arena y el otro sobre la piedra. A ambos, Señor, a ambos le llegó la tempestad y los problemas, pero solo lo que aquellos que pusieron en práctica la palabra crearon un fundamento que le pudieron permitir resistir las tempestades, Señor, y no tuvieron pérdida. Ayúdanos, Señor, a que cada conocimiento que recibamos produzca la sabiduría para el cual tú le enviaste. Tú dijiste que es más valiosa que cualquier cosa que podamos desear, más que el oro y la plata, Señor. Y el instrumento que usaste para escribir eso fue Salomón, un hombre que llegó a tener enormes riquezas a causa de su sabiduría. Posiblemente en el caminar de su vida no le dio cabida a lo que escribió, o posiblemente concluyó los proverbios diciendo de tener que inclinar el corazón a la prudencia. Con los años él olvidó hacer eso, Señor, y vio que ni aun la sabiduría misma, apartado de ti, era para bien. Ese hombre multimillonario llegó a la conclusión de decir que es más valioso que el oro y la plata. Y al final el trasfondo que es la sabiduría, el fundamento es lo que los otros también habían dicho, la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a retenerla, a ponerla en práctica. Agrégale, Señor, prudencia. Déjanos inclinar nuestro corazón en pos de elegir lo que es conforme a ella
para bien. Y añade, Señor, la inteligencia para que no por falta de ella pequemos, Señor. Ayúdanos, Señor, así a incrementar el temor reverente hasta que llegue un momento que el amor en ti eche fuera todo temor, Señor. Y ya lo queramos hacer las cosas, la obediencia, como un amor, como una obediencia fundamentada en el amor y no un amor fundamentado en la obediencia, Señor. Para así vivir, para agradarte, pues lo que te agradará a ti será lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesucristo, llévanos con bien a nuestras casas. Gracias por haber guardado a nuestros familiares, Señor. Amén.